Muchas gracias, presidente. Un saludo, por supuesto, al senador citante, al alto consejero Emilio Archila, a la senadora, a la doctora Gloria María, ministra de Justicia, a la señora viceministra de Defensa y al señor ministro de Salud y, por supuesto, a todos los colegas. La lucha contra las drogas en Colombia no fracasó. Fracasó el experimento, fracasó el experimento que se hizo en el gobierno anterior. Falla la tecnología enseguida. Y fracasó la tecnología. Lo que fracasó fue la política de concentrar toda la sustitución en la sustitución voluntaria. Por supuesto, aquí se ha dicho, pero hay que reiterarlo, honorables senadores y queridos amigos, televidentes, etcétera, que durante los años de implementación del Plan Colombia, el área sembrada de cultivos ilícitos en Colombia se redujo de alrededor un poco menos de 180.000 hectáreas hasta llegar a casi 45.000 hectáreas en el año 2012. Sin embargo, que con la negociación con la FARC, las causas que ya se han expuesto, el tema del Catatumbo, el problema de la frontera con el Ecuador, la decisión de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional de Estupefacientes de prohibir la aspersión aérea, de los incentivos que resultaron perversos para la siembra de cultivos ilícitos, pasamos en un plazo inferior a 6 años de 45.000 hectáreas a 210.000 hectáreas. Incluso esa política, senadores presentes, también promovió una discusión diplomática internacional sobre la legalización y también fracasó en el intento. Juan Manuel Santos, en la 6ª cumbre que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, fue abanderado de la legalización de la droga en el mundo entero y no convenció. Por supuesto, hoy hay una discusión académica distinta. Entonces yo sí quiero en eso ser preciso. Colombia, y no podemos tener esa actitud vergonzante con la lucha contra las drogas, Colombia ha tenido la posibilidad de avanzar en la lucha contra las drogas. Colombia ha demostrado resultados. Colombia ha sido capaz de reducir de manera importante este flagelo, que también se ha dicho aquí, por supuesto, es el combustible de la guerra, envenena a nuestros jóvenes y, por supuesto, genera muchos males que me voy a referir en el futuro, más adelante. Y el Plan Colombia no se puede satanizar. El Plan Colombia, por el contrario, senador Aguilar, es el más claro ejemplo del éxito y de la demostración de que el narcotráfico sí se puede derrotar. Por supuesto, esa no fue una decisión exclusiva de sangre y fuego, como lo han querido plantear. Por eso a mí no me gusta el nombre de guerra contra las drogas. Eso fue una política que incluyó diferentes elementos y diferentes factores. Por ejemplo, la sustitución de cultivos ilícitos por otros cultivos. Por ejemplo, en el sur de Bolívar, esa sustitución fue de cultivos ilícitos por cacao. Y hay que ver que las asociaciones cacaoteras del sur de Bolívar hoy tienen buenas condiciones y cada día están en expansión. En otras regiones del país la sustitución se hizo por aguacate y hoy Colombia inclusive fue un motivo de la discusión en el debate presidencial el año pasado, hoy Colombia es exportador de aguacate Hass. En algunas partes del país ese aguacate sembrado como política de sustitución de cultivos ilícitos. En el Catatumbo, el avance de la palma de aceite se debe también a esa política de sustitución de cultivos ilícitos. Y no se puede satanizar esa política de sustitución, porque lo que ha generado la palma de aceite, el cacao, el aguacate ha sido crecimiento económico, alternativas de ingresos, posibilidades de mejor ingreso para esas familias que antes solamente vivían de pancoger, hoy tienen más ingresos, más de 500.000 pesos mensuales de ingresos por hectárea cultivada. Son familias que pueden tener 2, 3 y 4 hectáreas.
Entonces, en ese sentido, yo creo que hay resultados que demostrar que, por supuesto, en muchos casos se abandonaron. Y aquí se ha dicho también en este debate, y yo también quiero hacer énfasis en un tema fundamental, y es el daño tan grande que produce el cultivo y el procesamiento de la coca en el medio ambiente. No solamente por los precursores químicos y sus vertimientos, no solamente por la deforestación, sino también porque muchos de los que protegen los cultivos ilícitos utilizan los atentados contra oleoductos que cometen y que tienen efectos casi que irreparables en el medio ambiente, son los mismos que protegen esos cultivos ilícitos, y lo hacen también para proteger sus sectores y sus zonas. Por eso siempre se ha pensado en que en Colombia una de las medidas fundamentales para combatir el narcotráfico es darle alternativas para proteger nuestra biodiversidad y nuestro medio ambiente a través de familias guardabosques. Un programa que fue exitoso y que se abandonó en el pasado gobierno, y que llegó a impactar a 114.000 familias. Pero esa política del Plan Colombia también tuvo un brazo amigo, asequible, de apoyo social a las comunidades. Y no podemos dejar pasar por alto que fue el Plan Colombia, senador Edgar Palacios, quien trajo a Colombia el programa de Familias de Acción. Primero con 300.000 familias de acción, y que después llegó hasta 3 millones de familias de acción, y que ha sido un programa bandera para combatir la pobreza en Colombia, y que bastante le ha permitido a este país darle alternativa de ingresos a las familias más pobres de Colombia. Sobre aspersión aérea me voy a referir enseguida. Y esta política integral para combatir el narcotráfico, que fue exitosa en el pasado, también tuvo un componente de extradición hoy en el centro del debate nacional. Fue la extradición también elemento clave para que Colombia pudiera combatir el narcotráfico con éxito, como se logró durante ese periodo de tiempo en el que estuvo en práctica el Plan Colombia. Más de 1.500 ciudadanos colombianos vinculados al narcotráfico en otros países fueron extraditados durante ese periodo en el que se puso en práctica el Plan Colombia. Por supuesto, hubo esa persecución penal que en otros casos no solamente se abandonó, sino que aquí lo que ha habido es un premio al narcoterrorismo y al narcotráfico, porque hoy quienes fueron narcotraficantes ayer ostentan curules en este Congreso y tienen vocería política. Entonces, no se puede llevar esta discusión exclusivamente al ámbito académico sobre legalización o no. Mientras se habla eso en algunos círculos académicos en Colombia, nuestro bosque está padeciendo, nuestra juventud se está envenenando, y el narcotráfico no solamente está corrompiendo, sino que está motivando el contrabando, el lavado de activos y todo lo que aquí ya se ha dicho que no vale la pena repetir. Yo no sé si el senador Bolívar captó algo que dijo la señora ministra de Justicia, y vale la pena ese sí resaltarlo y repetirlo. En Colombia hoy no es ilegal el consumo de droga. En Colombia hoy no es ilegal el menudeo de droga. Se está buscando que sea ilegal y que se pueda perseguir a través de un proyecto de ley que hoy va a estar en discusión en la plenaria del Senado. Y en Colombia no es ilegal el cultivo. Así que entrar exclusivamente a esa discusión sobre el dilema de si legalización o no, en Colombia hay regulación. En Colombia hoy hay posibilidades de legalización. Lo que también tiene que haber es la mano firme de un Estado y de unas instituciones para combatir la oferta que ya hoy no solamente envenena a los jóvenes del mundo, sino también a los jóvenes de Colombia. Claro, que a esos jóvenes hay que darle todo el apoyo desde el punto de vista de la salud pública. Ya lo explicó cuáles son las estrategias desde ese punto de vista, lo que ha señalado el señor ministro de la Salud. Y sobre eso también quiero decir lo siguiente. En Colombia, según la Universidad de los Andes,
El consumo de drogas pasó de representar el 7,4% de la producción a representar casi el 17% de la producción. Eso es un aumento importante y peligroso para nuestra juventud, que está relacionado, por supuesto, como lo decía el ministro, a los problemas de salud mental. Así que yo también tengo que hacer un paréntesis para revisar si hay o no causa y efecto entre el excesivo crecimiento de los cultivos ilícitos, el excesivo crecimiento de la oferta y el excesivo crecimiento del consumo. Porque cuando uno analiza en pesos colombianos el precio de los cultivos ilícitos, sí ha habido una reducción importante, una reducción del 35%, y eso se da en paralelo a que suceden esos otros dos fenómenos: crecimiento de la oferta y crecimiento del consumo interno. Y la Fiscalía lo ha señalado, y en eso también hay que decirlo. Hoy es más rentable vender drogas ilícitas en el mercado interno que en el mercado externo. Así las cosas. El cáncer de Colombia no es el glifosato. El cáncer de Colombia es el narcotráfico. Ese es el que corrompe, es el que genera contrabando, es el que causa daños irreparables en la salud pública y en el medio ambiente de este país. Y el glifosato, por el contrario, está aprobado por más de 130 estados, hace parte de 750 productos, tiene, según la Organización Mundial de la Salud, un grado 2 en materia de sustancia cancerígena, y por lo tanto no es esa la fuente de cáncer en Colombia. Por el contrario, el narcotráfico sí es el cáncer que carcome a nuestra sociedad. Y yo quiero darle esta cifra, senadora Ávila. Mire esta cifra. Para 171.000 hectáreas de cultivos ilícitos se requieren 575.000 millones de galones de insumos líquidos y 390.000 millones de kilos de insumos sólidos. ¿Y cuáles son esos precursores? Amoníaco, ácido sulfúrico, gasolina, cemento y permanganato de potasio. Muchos de esos no están en el grupo 2 del informe de la OMS. ¿Sabe dónde están? En el grupo 1. Esos sí cancerígenos totales. Esos sí, además, que se vierten en nuestros ríos, en nuestros arroyos, en nuestros caños, en nuestras quebradas. Eso sí, además, en los laboratorios. Eso sí, además, en la producción de toda la cadena de valor del narcotráfico y de la cocaína. Por supuesto, ahí sí, nadie sale a decir por qué no se prohíben esos precursores. No, se tiene que decir es que hay que prohibir el glifosato de los 10 millones de toneladas, de los 10 millones de litros que se consumen de glifosato en Colombia, tan 0,5 millón de litros se consumen para la aspersión aérea. ¿El resto dónde se consume? Glifosato le ponen al arroz, glifosato le ponen al maíz, glifosato le ponen a la yuca, glifosato le ponen al control de maleza en los prados ganaderos. Glifosato se utiliza en todos los cultivos legales. En Colombia lo único donde no se puede utilizar el glifosato es en la coca. Por una hectárea de coca sembrada se deforesta 1.4 hectáreas de bosque. Entre 2013 y 2017 se deforestaron 182.000 hectáreas de bosque nativo en Colombia, según cifras del CIMSE. En Colombia se destruyen 100 hectáreas de bosque al día relacionados con el negocio del narcotráfico. Entonces, yo creo que esos dilemas hay que planteárselos al país de esta forma. No el falso dilema de que si es la oferta o es el consumo. No, es todo lo contrario. Se necesitan los dos. Yo creo que no se puede decir aquí que nada más hay que atacar la oferta, ni tampoco se puede decir solamente hay que atacar el consumo. No, hay que atacar en ambos frentes. Y el ministro de Salud ha dicho aquí con toda claridad que hay 5 bloques para atacar el consumo, para darle tratamiento de salud pública a los consumidores y para rehabilitar a aquellos que están en la drogadicción y que tienen este tipo de problemas. Yo quiero también decirle una precisión, senador Bolívar. Usted decía que el crecimiento de los cultivos en Perú y en Bolivia se dio durante los últimos 3 años.
pero se hace un análisis solamente cuantitativo y no se hace un análisis proporcional. En Colombia se quintuplicó en los últimos 6 años el área cultivada. En Bolivia tal vez ahora habrá crecido un 10%, en Perú una cifra similar. Y las FARC no se acabaron. Las FARC no se acabaron, ahí siguen las estratégicas llamadas disidencias de la FARC, las cuales siguen en las zonas donde está precisamente sembrada de cultivos ilícitos. Precisamente están en esa labor de proteger los cultivos ilícitos para no abandonar ese negocio tan lucrativo. Y no solamente están en eso, sino que además sus socios de ayer, y no sabemos si del presente, y no sabemos si de mañana, tienen vocería política en el Congreso. Siquiera, señora ministra de Justicia y señora viceministra de Defensa, el presidente Iván Duque ya recuperó 18.000 entornos escolares libres por completo de la oferta de cultivos ilícitos. ¡Qué batalla tan dura! Yo quiero felicitarlos por esa labor de en 6 meses incautar 252 toneladas de cocaína y de capturar a 29.000 personas vinculadas a ese negocio. Yo sé que los retos que se vienen son grandes, pero no se va a resolver este problema del narcotráfico con discusiones maniqueas. No se va a resolver el problema del narcotráfico presentando dilemas que son infructuosos. Este problema del narcotráfico ya sabemos cómo se resuelve, y es con esa política integral que permite darle atención prioritaria de salud pública al consumidor, mano firme a la producción y alternativas al cultivador. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra